Nos es grato saludarlos, muy bienvenidos, bienvenidas. Estamos listos para empezar una nueva conversación de su programa Diálogo Bíblico. Leí una vez un relato bien interesante de un padre que estaba dejándole una herencia al hijo. Y la herencia era un reloj antiguo, quizá insignificante, pero para el padre no. Y entonces el padre le dijo, mira, anda al mercado y ofrécelo a ver cuánto te dan, esa se va a ser tu herencia. Y el muchacho salió y se volvió desilusionado porque en realidad no daban nada para un reloj antiguo, nada. Entonces después le dijo el padre, mira, ahora anda a un coleccionista de relojes. Y cuando llegó de vuelta, venía con la cara alegre, porque dice, papá, no sabes cuánto me dan por este reloj. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia que alguien diga no vale nada y otro dice vale mucho? Bueno, vamos a hacer alguna conversación en esta oportunidad acerca de ser sabios o andar como sabios, conociendo algo. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Bien, Raúl, gracias a Dios. Aquí estamos de nuevo para seguir comentando la palabra del Señor. Capítulos tan interesantes como el capítulo número 5 del libro de Efesios, la epístola a los Efesios, que tiene mucho contenido. Ojalá podamos tocar los temas más importantes y relevantes de esta lección. ¿Sabe? Estaba pensando y quizás haciendo una reflexión personal, ¿no es cierto? ¿Qué he aprendido hasta la fecha con todas estas lecciones? Porque ya llevamos 8 lecciones, Sí. Estamos en el capítulo 5, estamos casi por terminar el Efesios, pero nos quedan todavía como 6 lecciones, entonces hay mucho contenido al parecer que tiene aquí Pablo que darnos. ¿Qué he aprendido? ¿Qué lecciones importantes tenemos? Y este concepto de que nos habla esta lección de anden como sabios, y uno dice, ¿qué será ser sabio? Y también podría preguntarse, ¿y qué será ser necio entonces? Porque el texto dice allí, anden como sabios, pero no como los necios. Bueno, en realidad esta epístola, en los primeros 4 capítulos, o hasta la mitad del capítulo 4, habló mucho de Jesús, de la iglesia, del Espíritu Santo, pero ya en el capítulo 4:17 en adelante, y ahora el capítulo 5 que estamos tratando en esta lección, nos empieza a hablar de consejos de cómo debiera ser el comportamiento, la vida de los cristianos, cómo andar como sabios. Y aquí explica en este capítulo 4 y 5 algunas nociones de el comportamiento sabio de una persona, como por ejemplo un hombre que desecha la mentira, que se controla ante la ira, que ninguna palabra corrompida sale de sus labios, también que se aparta de la fornicación, de la avaricia, de la inmundicia, de las truhanerías y tantas otras cosas que aparecen acá que son consejos que nos muestran que la persona tiene que ser controlada, tiene que tener un dominio propio para todas las cosas que realiza en la vida. Es increíble que eso es difícil, porque uno en teoría puede perfectamente dar un consejo y actuar, pero hay momentos en que pareciera que no se controla uno. ¿Sabe? Voy a hacer una lectura del capítulo 5, del 1 al 5 justamente, y conversaremos algunos términos que aparecen acá, que Pablo está expresándole. Acuérdense que es a la iglesia de Éfeso. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos.
Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué te parece a ti? Pareciera, son expresiones muy tajantes, son bravas, como para decirlo de alguna manera. Sí, y bastante elevadas, porque aquí nos habla y nos dice ser imitadores de Dios. Y cuando está este texto uno piensa cómo es Dios, cómo actuaría el Señor, con qué paciencia, con el amor que tiene el Señor, la tolerancia, y luego nos dice andad en amor, como también Cristo nos amó. Entonces uno se hace la pregunta, ¿qué significa andar en amor? Es un comportamiento amable, afable, interesado, empático con las personas. Es un comportamiento no tosco ni rudo, sino accesible a las personas. Me da la impresión que andar en amor significa eso. Asimismo, como Cristo era muy atractivo en sus palabras, y dicen que su manera de ser atraía hasta a los niños. Todos le tenían confianza, porque era un carácter hermoso y una personalidad muy accesible, la de Jesús. Claro, fíjate los conceptos estos de andar en amor. Sí, No es un concepto de ahora, ni de ayer, ni de mañana, sino es un concepto de siempre. sí, No es con un intervalo que ahora ahora olvídense que yo soy amor y vuelvo a ser, porque dice que, porque andar en amor, como también Cristo nos amó, dice, pero dice, esto es una ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Entonces, cuando uno se centra en el sacrificio de Cristo, dice lo que hizo Él por mí, entonces yo digo, ¿qué puedo hacer para, en mi imperfección, ¿no es cierto? ¿Qué puedo hacer para agradar a Dios? Y Él dice, anden como yo. claro. Aquí yo veo la paciencia que tenemos que tener los seres humanos con las otras personas, la tolerancia. Eh, Entenderlos, porque a veces no entendemos a las personas. ¿Por qué están en una situación? ¿Por qué se comportan de tal manera? ¿Por qué esta persona anda enojado? Uno tiene que darse cuenta de que algo pasó. Y es por eso que tiene que tener esa prudencia para no exaltarse y tampoco condenarlo. Porque hay personas que han sufrido mucho y la reacción que tienen en la vida es por algo que sucedió, hay una causa. Ahora, Él es bien práctico en este sentido porque Él va a presentar acá algunos detalles de situaciones que me parece estaban ocurriendo ahí en Éfeso. Había de esto, parece, y era algo así como decir esto es normal. Por ejemplo, la fornicación, la impureza, la avaricia. Pareciera que esas cosas andaban, pero ustedes no, dice. Ustedes tienen que ser diferentes. Y de hecho, la primera predicación de Pablo en Éfeso fue una predicación que marcó y dio un vuelco, ¿no es cierto?, en la idolatría y en la perversión de esta gente. Sí, Lamentablemente eso no permaneció, pero la carta vino a reforzar para que algunos mantuvieran estas cosas. Incluso él llega a decir, ni siquiera se hable de esto. ¿Sabes? Se me ocurrió, o sea, pensé en algún momento que a veces nosotros usamos algunos chistes o algunos sketch, se llaman, y que están relacionados a veces con situaciones que no deberíamos ni siquiera mencionarlas, ni insinuarlas. ni insinuarlas, Sí. porque lamentablemente nos llevan a desviarnos nuestra mente de cosas sabias, cosas honestas, cosas agradables, y salimos perjudicados. Claro. Ahora, esto también hay que comentarlo de la manera siguiente, porque cuando una persona recibe el Espíritu Santo, eh, el Espíritu Santo tiene que decirle cómo debe comportarse. Pero aquí está la palabra, no sean fornicarios, ni inmundos, ni avaros, porque la palabra de Dios tiene que reforzar la obra del Espíritu Santo. Incluso él termina diciendo algo que debería hacernos temblar, porque estas cositas que si pasan entre ustedes, dice, estas personas no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Cierto? Y nosotros estamos por eso.
¿No te parece que debería llamarnos la atención en ese sentido? Porque ¿para qué vivir una vida de cristianos si al final no vamos a estar Claro. con quien tanto amamos? ¿No te parece? Mira, viendo lo que Pablo está expresando ahora, son palabras realmente maravillosas, pero que nos hacen reflexionar porque es como decir, este es el camino. Y de hecho, tú recuerdas que en algún momento se les llamó la gente del camino, porque andaban Ujú. en una senda, no en un camino físico, sino en una dirección, ¿no es cierto? Fíjate que aquí quizá voy a leer dos textos, perdón, un poquito más. Capítulo 5, versículo, a ver, de los Del- versículos 6 al 10. Y aquí dice algo también muy tajante Pablo. Yo me imagino lo que está pensando Pablo porque está mirando su iglesia, esa que Sí, dejó allá, que no, lamentablemente nunca volvió a ella, pero les dejó esto escrito. Le dice él, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Sobre los hijos partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. precisamente aquí está como la respuesta a la pregunta que tú hiciste al comienzo. ¿Qué significa andar como sabio? Primero en el verso 6 nos habla de la ira de Dios que cae sobre los hijos de desobediencia que cometen lo que aparece en el verso 3 al 5, que ya lo leímos. Y el texto 7 nos dice, no seáis partícipes con ellos. Aquí destaco lo que significa el compañerismo con personas que tienen una vida disipada, una vida ilícita, y que algunos dicen, yo me junto igual con estas personas que tienen un mal vivir, que son personas a veces muy deshonestas y que conviven con ellos y son amigos. Aquí nos habla de que con tales personas no hay que participar, porque puede ser que las mismas costumbres de las otras personas se nos peguen a nosotros y si nosotros no vamos a influir en ellos para salvarlos, para ayudarlos, tenemos que tener el cuidado de que no nos convirtamos a ellos. Es por eso que hay que tener un cuidado con esas personas. No participéis con ellos, dice en el idioma exactamente en el griego. No te reúnas con ellos, no estés con ellos. Claro, porque Pablo les habla como hijos de desobediencia. Sí, Interesante esas expresiones porque ahora, ¿cómo uno mide si este es mi amigo, si es obediente o no es obediente? Entonces uno sabe enseguida, mira, lo que habla, lo que hace, lo que come, cómo actúa. Y enseguida claro. uno se da cuenta si es un buen amigo o no, porque de alguna manera va a influenciar en nosotros. Pero me pareció interesante que dice, no sé, pues partícipe con ellos. Y él les dice aquí una expresión que ya la había mencionado anteriormente. Les dice esto, porque en otro tiempo erais tinieblas. Pablo le está diciendo incluso ustedes estaban en un camino en el cual iban a perdición, Sí, a morir, pero ahora han encontrado un camino que va en realidad a la salvación y a la vida eterna. No andes en esta idea porque esto te lleva otra vez a hacer lo mismo de antes. sí. Y lo otro es que ser sabios, andar como sabios es andar como hijos de luz y no como hijos de las tinieblas. Aquí hay una respuesta ya, andar Claro, como hijos de luz. Y además dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es decir, es un comportamiento donde juega un papel importante cuando el Espíritu Santo está en una persona. El Espíritu Santo le hace hacer a esa persona una persona iluminada en el Señor y tiene una manera de ser en toda bondad, en justicia y en verdad. Que eso es parte del carácter cristiano, finalmente.
Claro, pero mira, hay tantas cositas que hablar. Fíjate en el versículo 11, ahora al 14, la otra parte que él se enfoca aquí, y dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque Sí. vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Más todas las cosas cuando son puestas más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. Porque lo dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Bueno, y yo digo, el Espíritu Santo envió a Pablo para decir estas cosas. Acuérdense, está jugando con esto de las tinieblas y la oscuridad, ¿no es cierto? Sí. Está hablando de tinieblas. Ustedes eran tinieblas, ahora son claridad, son luz. Pero hay hijos de las tinieblas que tengan cuidado, porque esos van a hablar cosas infatuas, malas, indecentes, y no deberían ni siquiera juntarse ni oírlos, porque hacen mal, porque te pueden llevar a las tinieblas otra vez. Claro, aquí también se puede hacer una aplicación. No participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Y uno se hace la pregunta, ¿cuántas obras infructuosas de las tinieblas se realizan en el mundo y que nosotros las vemos por televisión, por cualquier red social? Y vergonzoso aún es hablar de lo que ellos hacen en oculto. O sea, hay mucha gente que hace cosas en oculto y que se publican y que las vemos. Y eso también es peligroso, porque también estamos participando de pecados ajenos, gente que está haciendo mal y nosotros empezamos a mirar cosas que no corresponden. Eso también es un llamado que hace Pablo a cuidar lo que son las avenidas del alma, como es la vista, el oído, y también se agregan las otras avenidas que corresponde a un cuidado, un dominio propio de la vida. Cuando habla aquí de cosas secretas, Uh-huh. para Dios no hay nada secreto. Y Pablo dice, mira, estas cosas secretas van a ser dadas a luz en algún momento. Cierto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Van a hacerse dada a luz a esas obras secretas de las tinieblas, pero si tú has participado, y voy a tomar mis palabras, si tú has participado siendo de la luz en esas cosas secretas, también van a aparecer. Así es. Y me gusta el último texto ahí cuando dice, despiértate tú que duermes. Porque el que está dormido a veces no se da cuenta, pero la palabra de Dios nos llama a despertar. Nos llama a darnos cuenta que a lo mejor no estamos en un camino correcto. Nos llama a reaccionar. Entonces, aquí una vez que la persona despierta y se da cuenta del mal que está haciendo, levántate de los muertos, dice, porque estábamos muertos en delito y pecado, decía el capítulo 2, y te alumbrará Cristo. O sea, nosotros tenemos que darle la oportunidad a Cristo para que alumbre, pero nosotros tenemos que darle la oportunidad a obedecer la palabra de Dios. Yo creo que ahí está el secreto, ¿eh? Todo lo de arriba que decíamos a lo mejor es muy difícil, complicado, porque somos humanos, tenemos esa tendencia. ¿Te acuerdas que Pablo en algún momento, ¿quién me quitará este peso que llevo, este peso de muerte? Porque las cosas que quiero hacer, esas no hago. O sea, era un gran conflicto que tenía. Pero al final dice, si uno se pone en camino, ¿quién va a dar la solución? Dice, lo va a dar Cristo. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Oye, qué interesante lo que Pablo ha venido describiendo en estos capítulos, porque son los últimos, ¿eh? Sí. Es como cuando alguien quiere escribir una carta y dice, ¿qué más le digo? Voy a este detalle. Y va a colocar algunas cosas muy, muy lindas aquí al final del espacio que nosotros estamos tomando, porque vamos a ir hasta el 20, ¿no es cierto? Sí. Y quizás leemos del 15 al 20 para tener el contexto. ¿Te parece si tú lo lees allí en tu Biblia? Ya, muy bien. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20. 15, claro.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ya nos había dado algún consejo eso de que Cristo iba a ser el que va a alumbrar, y aquí vuelve otra vez a insistir sobre la idea, porque es interesante cómo desarrolla su temática Pablo, ¿eh? Busca el problema, lo presenta y da la solución, ¿no es cierto? Eso es lo que hace él. Sí. Dice, mirar con diligencia. La diligencia no es un mirar así suave, sino un poquito más exhaustivo, ¿no es cierto? Un poquito más, digamos, buscando la razón de esta situación que estoy pasando, que tengo, que se me presenta. Claro. Dice, no andéis como necios, que no hacen la diligencia, sino que actúan impetuosamente y sin pensar, y luego uno se encuentra con que dice, me equivoqué. Claro. Pero no hubo tiempo para reflexionar ni encomendarse a Dios en lo que tenía que hacer. Efectivamente. Y la diligencia la ocupan muchas personas en la vida para trabajar, para estudiar, para lograr algún propósito. Pero aquí está hablando el apóstol de la diligencia espiritual, que es que la persona se propone aprovechar bien el tiempo y decir, por ejemplo, yo voy a leer la Biblia todos los días 1 hora. Y en esa hora voy a orar, voy a leer un libro de la Biblia y voy a poner toda la diligencia para hacer eso para Dios. Voy a ser sistemático en la manera como pueda yo seguir a Dios. En algún momento escuché una frase que decía que todos los días deberíamos nosotros meditar en los últimos momentos de la vida de Jesús. Cuando tú hablas de 1 hora todos los días, alguien dirá, ¿y de dónde saco tiempo? 1 hora. Sí. Pero resulta que cuando uno se analiza, y quiero poner quizás yo como ejemplo, que podría ser el ejemplo de otros, que a veces estamos 1 hora viendo noticias, o nos quedamos 1 o 2 horas viendo una película, y que son cosas que son tan livianas a veces, son entretenidas, no voy a decir que no, o viendo un partido de fútbol, pero no tenemos esa hora dedicada a escudriñar las escrituras. Claro, y acá nos dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta expresión siempre me ha llamado la atención. Los días son malos. Si uno no planifica con Dios, si uno no se encomienda a Dios cada mañana, si no lee la Biblia, si no ora, ¿quién es el que maneja el día? Claro. Uno pide el bautismo diario del Espíritu Santo en la mañana porque la Biblia dice que hay que pedir el Espíritu Santo para el día. La ración viene diaria. Y los días son malos. Vienen planificados incluso por el príncipe de las tinieblas, que habla también la epístola a los Efesios. Y es por eso que como cristianos nosotros tenemos que resguardarnos teniendo un encuentro diario con Jesús y quedarnos con Él. Como decía Raúl, el camino es algo permanente, es algo perseverante. El camino es uno. No significa andar en el camino, significa estar en el camino. Y estar siempre. Ahora me gusta que dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de qué y cuál sea la voluntad de Dios. Porque Sí. tú puedes pedir consejo a muchas personas, ¿no es cierto? Y alguien dirá, ¿y cómo le pido consejo a Dios si yo no lo veo, Sí. no lo siento, no está?
cuidado porque Él dejó su palabra, la Biblia. Y hay Sí, mucho consejo para todo lo que uno necesite, ser cuidadoso. Porque esa es la voluntad. Y no, incluso dice acá, mira, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu. ¿Qué relación sí. tiene esto? Dice, ¿qué pasa? Cuando uno escucha muchas veces hay personas que dicen, no, si una copita al almuerzo es bueno para la, Saludos. ¿no es cierto? Para el estómago y lo que sea. Pero ¿por qué Pablo enfrenta esto? Porque yo pienso que él encontró en esa gente que a lo mejor toda la euforia, el desencuentro, el ir hacia estas adoraciones falsas, partía con algo de esto antes. Claro. Porque tú sabes que con un poquito de vino en el cuerpo, estaba hablando del vino con alcohol, eh, eh, produce un desconcierto y una desorientación en la persona y se muestra de una manera que antes no era. Sí, efectivamente me gustó este tema de ser entendidos de la voluntad de Dios, porque en la vida siempre nos encontramos con situaciones en las cuales nos hacemos la pregunta, ¿será que a Dios quiere esto? ¿Será la voluntad de Dios? Y a veces no tenemos el entendimiento para comprender qué es lo que Dios quiere. Pero Raúl, tú dijiste algo muy interesante que es la palabra, andar en el espíritu, cuidarse de la intemperancia, porque el vino y otras tantas drogas y cosas que existen hoy día echan a perder la mente. Y para servir al Señor hay que tener una mente en condiciones, no afectada por nada que la pueda perjudicar. Y ya la Biblia habla mucho del exceso de alcohol, lo habla Proverbios, Eclesiastés, y el mismo apóstol Pablo veía que los hermanos ahí en Éfeso tenían ese problema. Al beber vino no se controlaban, perdían la noción, el criterio, y tenían un comportamiento necio, porque el vino, eso es lo que produce sobre todo la embriaguez. La persona pierde el control. Quizás es bueno pensar en esto, pero Pablo dice, mira, te voy a dar un camino para que estas cosas no anden en ti. Y él dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales. ¿Qué significa salmos, himnos y cantos? ¿No es lo mismo? ¿Será diferente? Ahora, mira, escuchaba un predicador que una vez decía que a veces nosotros nos desconcentramos en las oraciones y eso pasa, uno está orando y de repente la mente se va para otro lado, salta un problema, qué sé yo. Y entonces él decía, mira, cuando tenga ese problema, acuérdate de algún salmo y repítelo. Habla. Ya. Tú sabes que los salmos eran cánticos allí en Israel. Y hay tantos salmos. Sí. Bendice, oh alma mía, a Jehová, ¿no es cierto? El salmo al pastor, Jehová es mi pastor. ¿No? Esto te hace reforzar el planteamiento que tú estás presentando y volver nuevamente a ser y estar con el Señor. Sí. Y lo último que quizás quisiéramos decir, que nunca dejes de dar gracias a Dios por el día, por el pan, por la vida, por los hijos, porque está vivo, porque tiene un trabajo, incluso porque no lo tiene, porque puede haber alguna salida para usted. Eso es ser sabio, llenar su mente de cosas positivas y Dios va a suplir su necesidad cuando menos se lo espere. No sé si quizás Dios está esperando a que usted doble sus rodillas para contestar esa oración que usted tiene en su mente. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana.